Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Aleluya. Amigos y amigas, muy buenas noches. Les habla su servidor Ramón Argüello, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, en los Estados Unidos de América. Hoy es miércoles 19 de mayo del 2021. Estoy haciendo este programa Variedades de la Noche y el énfasis del programa de hoy mayormente va a ser en solidaridad con el pueblo de Israel por lo que está sucediendo en este momento. Sabemos que el pueblo de Israel está siendo muy afectado por esta guerra con los palestinos, pero no solamente ellos, también el pueblo palestino, y sentimos mucho dolor que prácticamente analizando la situación, los árabes con el pueblo de Dios, el pueblo judío, son parientes. Y qué triste que esta guerra se remonta a los anales de la historia de ese pueblo judío. Vale la pena leer las Sagradas Escrituras porque allí está condensada la historia del pasado, la historia de los inicios del pueblo de Israel, como también de la gran nación árabe. En Génesis capítulo 12, versos 1 al 13 leemos: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa o a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En estos días todos los cristianos se concentran mayormente en Israel y se solidarizan con Israel. También lo hago, pero no debemos pasar por alto que la nación árabe también es una nación, son criaturas de Dios. Todas las personas fuimos creadas por el mismo Dios y no deberían de doler también los árabes. Y por si usted no lo sabía, los árabes vienen de Ismael, el otro hijo de Abraham. Así es que Isaac, el hijo de la promesa, fue hijo de Abraham, el vástago de Israel, pero también Ismael, el hijo de la criada. Y cuando Sara había desechado a la madre, a la criada, a la madre de Ismael, entonces Dios tuvo misericordia de Ismael y también Dios dio una bendición y dijo que de Ismael saldrían 12 reyes. De ahí los árabes, esa gran nación, y también dijo Dios que bendecería a esa gran nación. Mis amigos y hermanos, el programa de hoy entonces lo dedicaré
para reconocer a Israel como nación de Dios. De él procede el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Este programa también va a tener una gran variedad. Tendremos en honor a Israel, ofreceremos el himno de Israel en español y también en hebreo, como también tendremos un diálogo teológico con un siervo de Dios invitado, de manera que le animamos a no desconectarse, manténgase en sintonía, porque en breve también les ofreceremos el diálogo teológico con su anfitrión Ramón Argüello, y estaremos ofreciendo este programa. Muy bien, no se desconecten. En un momento seguiremos con el himno de Israel. Bueno, es preciso, antes de reproducirles el himno de Israel, brindarles un poco de historia de la época contemporánea de Israel. La esperanza del pueblo judío, el muro de las lamentaciones o muro de los lamentos, es el lugar más sagrado del judaísmo, vestigio del templo de Jerusalén, que es necesario sea reconstruido para que sucedan dos cosas. Primeramente, el anticristo va a reinar, pero antes de eso sabemos, como todos los teólogos coincidimos, que el arrebatamiento de la iglesia será primero. Pero respecto al muro de lamentaciones, como lo vamos a ver en los paisajes de la ciudad de Jerusalén, en el canto que en un momento voy a ofrecerles, este muro, su nombre en hebreo significa simplemente muro occidental, y data de finales del período del segundo templo, y hasta hace poco se creía que fue construido cerca del 19 a.C. por Herodes el Grande. El himno de Israel es usualmente llamado Hatikva, que en el hebreo significa esperanza. Y dicho himno fue escrito por Naftali Herz Imber en los años entre 1856, vivió este señor, a 1909, quien fue un poeta nacido en la actual Ucrania. Neftalí escribió el texto de ese himno debido a sus sentimientos sionistas provocados por las primeras comunidades agrícolas de judíos que prosperaban en el Imperio Otomano. Posteriormente, en el año de 1897, se llevó a cabo el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde se reunieron judíos de todo el mundo con un mismo objetivo: regresar a Eretz Israel y fundar allí una nación libre e independiente. En aquella reunión histórica se estableció el Hatikva como himno oficial del sionismo. 51 años después de este congreso, el Estado de Israel se convirtió en una realidad, e inmediatamente después el recién nacido Estado adoptó el Hatikva como su himno oficial. Al hermoso texto de Naftali Herz se le incorporó la composición de Bedrich Smetana, y posteriormente fue arreglada por Samuel
Cohen y orquestada por Paul Ben Jaim en el año de 1897. Este cántico o himno es cantado en hebreo y en español para que, aunando a la belleza de su música, podamos entender el significado de su letra. Entonces, a continuación, que lo disfruten. Mientras palpite el corazón de una alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años. Aleluya, aleluya. Pueblo libre nuestra tierra, la tierra. Pedimos por tu paz, Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Libre nuestra tierra, la tierra. Sea la paz dentro de tus muros. Y el descanso dentro de tus palacios. Ulfate Mizrach Kadima Aim Letzion Sofia Od lo avna tikvatenu Atikva בשנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. Una belleza de himno, mis amigos y hermanos en la fe. La verdad de las cosas que se me compunge el corazón al escuchar esto y recordar aquellas palabras que de aquella colina Jesús dijera sobre Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Una de las situaciones por las cuales el pueblo judío está sufriendo es por el rechazo de que fue objeto nuestro Señor Jesucristo. Ellos siempre han clamado por un Mesías. El Mesías vino y lo rechazaron. Con razón, el apóstol Juan, en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1 y versículo 12, dice: a los suyos, es decir, Israel, vino, y los suyos, es decir, la gente de Israel, no le recibieron. Mas a los que de ellos le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amigos y hermanos, ¿sabían ustedes que todos, aunque usted no vaya a Israel físicamente ahora, todo cristiano estará en Jerusalén, en la provincia de Judá, allí en ese templo majestuoso, allí en ese territorio, porque vendremos con el Señor cuando la iglesia sea levantada? Muy bien, antes de pasar
al diálogo teológico, que es nuestro siguiente segmento. No quiero obviar la presencia de mis hermanos y amigos que están allí conectados. Aquí tengo a Elizabeth Mendoza desde Costa Rica. Saludos, dice hermano Pastor Ramón, saludos a toda su familia. Igualmente para usted, hermana, saludos. También al hermano Luis Rodríguez Malavé y también a la hermana Lourdes Sequeira, lo está viendo. También dice aquí, buenas noches don Ramón, Aura y yo lo saludamos y le damos muchas bendiciones. La hermana Lourdes dice saludos hermano Ramón a Argüello, gracias por estos programas que nos hace ver muchas cosas que a veces las ocupaciones no nos dejan ver. Saludos para el hermano Miguel Humberto Lozano, para el hermano Denis Romero y para la hermana Yaisel López Ruiz. Muy bien, un saludo para todos y para todas las que a esta hora se conectan. Quizás hayan más personas conectadas. He leído, a ver, aquí hay más. Dice aquí, bonito programa, pastor. Muchas gracias, hermano. Tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y a continuación, les pido que no se desconecten. Voy a pasar parte de lo que es nuestro diálogo con nuestro querido hermano, que ahorita se los voy a presentar, que se nos hago la conexión hasta el valle de Katy en el estado de Texas. Adelante, mi hermano. Amigos, continuamos con el programa Variedades de la Noche. Ahora vamos a entrar al segmento Diálogo Teológico. Y tengo en línea a un invitado muy especial con quien sostendré un importante diálogo cuyo tema en un momento anunciaré. Se trata del hermano Eric Chavarría. Buenas noches, hermano Eric. Gracias por aceptar mi invitación. Le doy la más atenta y cordial bienvenida a este programa Variedades de la Noche. Antes de entrar en nuestro tema de diálogo, ¿tendría usted la bondad de decirnos quién es, de dónde está conectado y qué ministerio tiene actualmente? Muchísimas gracias, mi hermano Ramón Argüello, pastor. Dios le bendiga. Aquí les habla el pastor Eric Chavarría desde Katy, Texas. Nacido en Nicaragua, empaquetado a los Estados Unidos y muy pronto enviado a las naciones. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Le damos la gloria y honra al Señor porque es un privilegio que me da por esta invitación, sabiendo que es parte de Dios. Todo lo que hacemos para Dios es precioso y es digno de alabanza. Yo tengo una radio aquí en Katy, Texas, que se llama Radio Veraca Katy, que Veraca significa el Valle de la Decisión o el Valle de la Bendición. También hemos sido pastores allá en Nicaragua, también aquí en Texas. Por una condición de hace 3 años estamos en stand-by, pero siempre sirviéndole a Dios con el mismo gusto, con el mismo placer, con esa pasión que Dios nos da, pero sobre todo con pasión para ganar almas para Cristo. Estoy muy contento el día de hoy, mi hermano, porque el Señor hace cosas maravillosas, incomprensibles, sin números, y estamos aquí, no importa lo que hemos pasado, porque el Señor, no hay ningún sacrificio que nosotros hagamos más alto que nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos al pie del cañón, sirviéndole al Señor 24/7, sin ninguna excusa, ministrando, orando, practicando el Evangelio de la Boa, Biblia, oración y ayuno. Hay poder de Dios. Aleluya. Amén y amén. Amén. Bienvenido, gracias, muchas gracias. Es un honor, un privilegio, como decía antes, tenerlo aquí en mi programa Variedades de la Noche y saber que un paisano mío
y también ya dentro de nuestra familia, siendo que usted es esposa Bueno, de hermana Julia, ¿verdad? Julia Elisa. Y amén. es doble honor para este servidor. Muy bien. Y cada mañana mi esposa y yo ya hemos vuelto asiduos oyentes de Radio Veraca, Veraca Keiri, ¿verdad? Así es. La Muchísimas. verdad que es una gran bendición esta radio y pues aprovechamos la oportunidad para eh, invitar a nuestros hermanos y amigos, a los seguidores de este programa Variedades de la Noche, a que sintonicen Radio Veraca. Está en tuning, ¿verdad? Sí, estamos en tuning, pero también lo pueden tomar en Alexa, que es más fácil. Ajá. Solo dicen Alexa, Radio Veraca Keiri. Y ahí Bendito está. Señor. Claro. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos usar estos medios para honrar a Dios y para llevar un mensaje positivo a las naciones. Bien, el tema en el que vamos a centrar nuestro diálogo, queridos amigos, es sobre el retorno de Cristo. En estos días hemos estado viendo muchas noticias, especialmente en la actual situación que está viviendo el pueblo de Dios, Israel, en vista de la confrontación. Creo que esta es ya la cuarta confrontación que históricamente han tenido con los palestinos. Es triste tragedia la que estamos viviendo o la que estamos siendo testigos, ya que a través de los medios de comunicación en tiempo real podemos ver los bombardeos y todo lo que está sucediendo. Nosotros por las escrituras sabemos por qué está ocurriendo esto, pero lo más importante es que sabemos que Jesucristo viene pronto, no sabemos cuándo será, porque el Señor nunca dijo de fechas, pero sí las señales que nos dejó se hacen cada día más patentes. Bien, vamos a utilizar para nuestro diálogo, siendo que la segunda venida de Jesucristo se habla en todo el contexto, en toda la unidad bíblica. No es un caso o un tema que sea aislado, y vamos a utilizar la segunda epístola del apóstol San Pedro, y es el capítulo 3, y permítanme leer los versos del 1 al 9. Y dice así esta epístola, este pasaje: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
En los días en que el apóstol Pedro escribió esta epístola, como ahora, había diversas reacciones al mensaje del retorno de Jesucristo. Por ejemplo, por lo menos hubo tres versiones. Algunos negaban que fuera a suceder, es decir, que no habría tal retorno de Jesucristo. Otros están preocupados por la demora del mencionado retorno. Y otros aún creían en él, pero quizás rehusaban obedecer sus demandas de vivir una vida apartada del mal y al llamado del servicio cristiano. El apóstol Pedro dio una palabra para cada uno de esos grupos o personas que reaccionaban en cualquiera de estas maneras. Y, querido pastor Eric, ¿qué piensa usted sobre los burladores de aquellos días que negaban reconocer la realidad del retorno de Jesucristo a la tierra? ¿Por qué razón sería que ellos, siendo que varios de esos burladores, por no decir la gran mayoría, eran judíos, que no ignoraban las profecías antiguotestamentarias y tampoco la venida de Jesús no sucedió en otro planeta ni en otro punto geográfico que ellos no conocieran, fue en su tierra? ¿Por qué estas personas se burlaban del mensaje profético, tanto en las escrituras como de los labios del apóstol Pedro y de los cristianos del primer siglo? ¿Qué piensa usted? Eh, Siempre han habido personas necias, personas burladoras de las cosas de Dios. Pero así como como usted decía, pastor, en el primer siglo habían ciertos burladores los cuales empezaron a negar la fe, lo que habían aprendido de los testigos oculares de la ascensión de Jesús y de los que recibieron la enseñanza de los apóstoles. Había consecuencias inesperadas, como el día de hoy. Pero en cuanto a doctrina, quiero leer en segunda de Pedro, capítulo 2, perdón, versículo 21, nos dice acerca de estos burladores, porque ya se le había enseñado lo que era el regreso de Jesucristo, la doctrina, la buena doctrina, y dice el versículo 21 del capítulo 2 de Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. O sea, que ellos tenían ya la palabra, ya conocían de esta doctrina, pero hablando la declaración inmediata, bendito sea el Señor, de que en ese momento los profetas y los maestros falsos en la iglesia, ellos habían conocido al Señor y la verdad, pero por medio de las acciones demostraban que habían vuelto atrás del santo mandamiento. Entonces, ellos eran, en otras palabras, personas contumaces. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían una conducta errónea. Amén. Y a pesar de las advertencias y consejos, eran, perdónenme la palabra, pastor, eran unos tercos. A pesar de las advertencias, eran rebeldes, eran porfiados, eran tenaces. Personas contumaces es las que persisten a tener un comportamiento equivocado, sabiendo o siendo advertido del error, obstinado. Y hoy mismo tenemos eso, que a las personas se les enseña, se les explica, y ellos siempre quieren llevar la contraria. Pero hay algo que quiero decir. Hay un espíritu que ataca a la iglesia de Cristo, en la rebelión. Ese es el puro sentido, que en ese momento, en ese siglo, no le hicieron caso a la gente que ocularmente vieron los hechos, a los discípulos, a los apóstoles, a la escritura, y aún así
blasfemaban contra las cosas de Dios. Hoy mismo tenemos familias, tenemos hermanos, tenemos primos de que se burlan de nosotros de la venida de Cristo. Amén. Dice, ¿y cuándo va a venir tu Dios? O sea, en otras palabras, lo que nos dicen, ¿dónde está tu Dios? El Dios, bien dice, bienaventurados somos, que nos vemos, aleluya, y creemos en que vive por siempre. Somos bienaventurados. Quiere decir que somos exitosos, que somos súper bendecidos. Pero Pedro escribió esta epístola para recordar a la iglesia de las palabras que había recibido de los profetas del Señor y de sus apóstoles. Los maestros falsos habían olvidado voluntariamente lo que habían creído en el pasado, pero el apóstol Pablo defiende en esta segunda carta la doctrina santa por medio de esos eventos que pasaron en el Antiguo Testamento, que ilustran cómo Dios había trabajado en el pasado. Me llama mucho la atención, Pastor Chavarría, el primer versículo, cómo inicia el apóstol esta parte de su epístola, y a su destinatario les dice amados. Note usted que qué importante como apóstol, como pastor de esos primeros cristianos, por decirlo así, tiene un entrañable amor y un gran cuidado para estos hermanos, porque la situación era muy peligrosa para los primeros cristianos, porque no es la primera carta que les envía. Dice, esta es la segunda carta que os escribo. Dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La pregunta sería, tocando este versículo, al hablar de vuestro limpio entendimiento, cuando una persona viene a Cristo y es una persona nueva, está con su corazón abierto para el Evangelio, las personas nuevas quieren escuchar y escuchar la palabra de Dios, están en su primer amor, quieren estar mucho tiempo en los templos, congregados, oyendo la palabra de Dios, oyendo a cualquier persona que enseña la palabra o que predica la palabra, están oyendo la radio, etcétera. Pero también es un campo abonado para las sectas falsas, para la falsa enseñanza, porque el apóstol Pedro usa un término que describe la sencillez, la pureza de esos hermanos, porque dice, vuestro limpio entendimiento, no estaban prejuiciados, no les habían, no tenían sembrada enteramente esa cizaña, pero los falsos maestros posiblemente estaban tras ellos para desvirtuar aquella palabra sembrada, la doctrina de la redención, la doctrina del retorno de Jesús. ¿Qué piensa usted de esto en cuanto podrían haber sido afectados esos creyentes? ¿Puede un creyente que tiene una fe sencilla, una fe limpia? A veces me pongo a pensar yo, muchos cristianos que aman al Señor y deciden ir a una institución, por ejemplo, teológica, van con esa fe limpia, esa fe sencilla, pero si no tienen cuidado de los diversos conceptos teológicos, especialmente de la teología contemporánea, ¿podría un cristiano con una fe limpia salir con una fe ya prejuiciada y hasta salir y convertirse en un apóstata? ¿Cree usted eso, Pastor Eric? Muy buena pregunta, pastor. Yo lo voy a decir por experiencia propia, que lo primero que me vino a la mente para ser pastor era ser padre espiritual de multitudes. A partir de eso, nos da una gran responsabilidad, un gran compromiso con Dios en cuidar a cada miembro de la iglesia. Como pastor, uno
le tiene que dar cuentas a Dios. Entonces, como si usted es padre espiritual de esa persona y va a un instituto bíblico, él no va a escuchar esa palabra fuera de contexto, sino que va a venir donde usted y le va a preguntar. Así me pasó a mí, y por eso hoy en día yo veo gente que está en el buen camino de que no hay cómo tener cuidado con los profesores de falsa doctrina. ¿Por qué? Porque ahí se desvían, y por eso estamos nosotros como pastores, como siervos de Dios, en instruir a la gente a través de la palabra. Entonces, claro que llegan limpios, porque cuando uno llega a los pies del Señor, como digo yo, que llegamos todos nosotros con la unción leprosa, o sea, lleno de inmundicia, lleno de pecado. Y el primer amor es buscar de la palabra de Dios, es buscar ese anhelo de saber de las cosas de Dios. Imagínense que le digan a uno una falsa enseñanza a través de la venida del Señor. Por eso aquí en esta carta sirve para recordarles la verdadera verdad de la parusia. ¿Qué quiere decir eso? De la segunda llegada de nuestro Señor Jesús, porque juzgará a vivos y a muertos. Y eso es porque es para la eternidad, estar con Dios o estar con Satanás. Y eso es lo que tenemos que nosotros guardar a nuestras a las personas que están con nosotros. ¿Por qué? Porque imagínense que para todo el incrédulo o no incrédulo va a llegar el juicio. Hay el juicio ante el gran trono blanco, que es el juicio para los que no tienen, a los incrédulos, a los que no tienen a Cristo. Este juicio es predominantemente para los perdidos, pero hay un juicio para usted y para mí, los seguidores de Cristo, un juicio ante el tribunal de Cristo, que inmediatamente a continuación del rapto de la iglesia, los raptados recibiremos premios y coronas conforme a lo que hayamos hecho aquí en la tierra para entregárselos a los pies de Cristo. Entonces, la doctrina de que el Señor viene pronto, eso es una realidad. Nadie lo sabe. Eso sí es cierto. Nadie lo sabe. Solo el Padre, ni el mismo Jesús, ni nuestro Señor Jesús. Porque Él mismo lo declaró con toda claridad, ni aún los ángeles del cielo sabían el día. Por eso hoy nosotros tenemos esa responsabilidad y compromiso con Dios para guardar a las personas que vienen a Cristo, darles un seguimiento, darle una instrucción, porque es un proceso largo y tendido. Pero acuérdese que es con y para la gloria de Dios. Amén. Ya, es cierto. Hay otro hecho aquí mismo que me llama la atención, más bien dos. Y pudiéndolo trasladar a esta época en que vivimos, porque también estamos viviendo un tiempo de mucha confusión religiosa. Por ejemplo, ahora tenemos la facilidad en las redes sociales de decir muchas cosas de cualquier tema, y en los aspectos religiosos. Por ejemplo, en estos asuntos escatológicos, la gente está encontrando en cualquier cosa para especular sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos usan fuera de contexto y lo que dicen, y están trayendo confusión, y en vez de edificar a la gente están trayendo miedo. Una de las cosas de estos burladores del tiempo de Pedro, tenían dos motivaciones, pienso yo, una encubierta y otra que es una opinión, ¿verdad? Una encubierta y otra que la tenían abierta para llevarle la contraria a aquellos siervos de Dios que quizás les estaban haciendo, por decirle así, el contrapeso tal vez en los vicios y malos negocios que esta gente podría haber tenido. Por ejemplo, en el versículo 3
el apóstol Pedro decía, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Es decir, que ellos conocían la verdad, pero la encubrían. Pienso yo, la encubrían para no verse al descubierto sus orgías, sus maldades, sus vicios, porque concupiscencia son los apetitos y deseos carnales, todo lo malo, todo lo pecaminoso. Es como decir, vaya, no abro la ventana, porque si abro la celosía, ¿verdad? Entra el sol y se va a hacer más evidente el polvo, ¿no? Entonces ellos querían cerrar la ventana de la palabra de Dios para que no se evidenciara los pecados de ellos mismos. Entonces eso era algo encubierto. Y lo otro es el hecho pues de que estaban en peligro quizás sus otros negocios y yo recuerdo cuando Pablo llegó a cierto lugar y unos individuos estaban usando a una muchacha que tenía eso de espíritu de adivinación y ¿qué pasó? Pablo rechazó, Pablo expulsó aquel espíritu y entonces se enfurecieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y porque había el ido del negocio, creo que hacían templecillos de Diana y entonces le hicieron acusación que pusieron en peligro sus negocios. Así es que, por un lado, esta gente intenta ocultar su propio pecado y por otro lado intentan demoler, oiga bien, demoler la sana doctrina con la estrategia de la ridiculización abierta o encubierta. Y dicho sea de paso, aunque no se manifiesten muchos medios de comunicación, muchos noticieros como religiosos, siempre tratan de burlarse y ridiculizar de una manera encubierta la religión de igual manera, porque realmente son humanistas, son ateos y también sus negocios están en peligro. Mientras palpite el corazón de una alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada. Y es de esta forma, queridos amigos y hermanos, que llegamos al final de este programa, bendiciendo a Israel y orando por su paz, y en la paz de ellos tendremos también nuestra paz. Te bendecimos y glorificamos al Señor a esta hora, en el nombre de Jesús. Y Jerusalén de ser un pueblo libre, nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Kolod balevad penima nefesh Yehudi yomia ulfate mizrach kadima עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בשנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון